Muy bien. Eh, bueno, no hay nadie en sala, así que voy a, ahora sí. Bueno, no hay nadie acá en la sala, pero de todas maneras voy a dejar los ejercicios que les subí la semana pasada, ¿sí? De formato online, para que ustedes los puedan revisar. Eh, Ahora mismo estoy grabando con dos cámaras, sí, estoy aprovechando de usar la misma cámara que se usaba para las clases online, ¿cierto? Que ustedes, las que veían acá arriba, que a veces grabábamos algunas clases, y además estoy grabando aquí abajo desde mi computador, para ver cuál se ve mejor. No sé si el computador sea una gran opción, pero de todas maneras van a tener los dos videos disponibles para que los puedan revisar. Lo ideal es que ahora yo pueda hacer algunos de los ejercicios que les propuse, no sé si todos, pero ojalá la gran mayoría, como una especie de clase. Yo literalmente estoy haciendo clases al computador, entonces, para que ustedes lo puedan revisar en formato asincrónico. Así que desde ya los saludo para que me vean que estoy aquí en la sala, eh, para que desde aquí vamos a grabar la clase in situ, para que después ustedes las tengan disponibles en el, en un curso, ¿cierto? Que la van a tener. Voy a subir obviamente los dos videos, no sé de qué tan buena calidad queden ambos, así que bueno, ya van a tener ambos disponibles para que los puedan revisar cuando estimen conveniente. Hasta el momento el control sigue siendo el lunes. Vamos a ver qué sucede con la deposición o no deposición del paro. Así que estamos todavía en veremos. Creo que el profe ya les subió la guía de ejercicio, así que también la pueden empezar a realizar desde ya. Entonces vamos a comenzar con esta clase auxiliar que va a ser en formato online y vamos a hacer la P1, vamos a ver si hacemos pregunta 1, pregunta 2 al menos hasta la pregunta 3, vamos a ver qué tal andamos de tiempo para que no quede un video tan pesado ni tan largo. Y además para que, digamos, los dos videos se alcancen a descargar en un tiempo muy. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta 1? Tenemos x, y, vector aleatorio. Lo ideal es que en ambas grabaciones se alcance a ver bien lo que estoy escribiendo acá en la pizarra. Por lo que veo, sí se ve bien en el computador. Así que eso es bueno. Entonces, tenemos x, y, vector aleatorio, con densidad dada por f de x, y, que tiene esta forma. ¿Cierto? Aquí tenemos una variable aleatoria, un vector aleatorio que tiene dos variables y los cuales tienen una función densidad como la que se puede ver acá en la pantalla. Entonces, en primer lugar, nos piden calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que y, perdón, mayor o igual que y mayor o igual que 2, y además nos piden calcular la probabilidad de que sea 2 y mayor o igual que x, mayor o igual que x. Entonces, en los apuntes que dejé, creo que estaba más o menos bien explicado lo que hay que hacer, pero de todas maneras igual lo vamos a realizar acá para que el video les quede disponible. Entonces, para calcular esto, estudiemos los espacios muestrales. Entonces, vamos a realizar los espacios muestrales. Creo que si se ve bien aquí en el video. Entonces, vamos a realizar cada uno de los espacios. Si se fijan acá, tenemos probabilidades. Vamos a calcular esta primero. Podemos identificar, para poder sacar el dominio de integración a priori de esta doble integral que nos va a salir, podemos investigar cuando fijamos x o cuando fijamos y. Entonces, veamos qué sucede. Claramente, el dominio que le vamos a llamar 1 va a ser igual a todos los pares ordenados x, y en R2, tales que x mayor o igual que y mayor o igual que 2. Entonces, ese es nuestro dominio de integración. Ahora bien, esto lo podemos escribir de dos maneras distintas.
Veamos cuáles son las dos maneras distintas en las que podemos escribirlo. Van a ser todos los pares ordenados en R2 y lo que podemos hacer es soltar el i, ¿sí? Podemos soltar el i, tomar solamente esta parte de i mayor o igual que 2, entonces i va a pertenecer a 2, más infinito, soltamos el i, ¿cierto? Dejamos que el i corra tranquilito, pero a su vez, como dejamos que el i corra tranquilito, tenemos que hacer que x pertenezca a un intervalo el cual dependa de i, ¿cierto? Porque x es mayor o igual que i. Por lo tanto, como x es mayor o igual que y y a su vez es mayor o igual que 2, el x entonces tiene que correr desde y hasta más infinito. Eso va a ser el primer dominio de integración, ¿cierto? Espero se esté viendo bien en ambas pantallas. Bien, entonces, ¿por qué el x está entre y más infinito? ¿Por qué? Porque el x es mayor o igual que y. Por lo tanto, necesita a priori y a posteriori también, ser más grande que el i en todo momento. Entonces, si el i pertenece de 2 a más infinito, no importa de dónde venga i, x también va a ser siempre mayor o igual que i y se cumple este igual. Caso contrario. Ahora la única diferencia es que vamos a soltar el x, ¿cierto? Entonces, si soltamos el x, vamos a tener que x está en 2 más infinito, ¿sí? Bueno, yo les pregunto que si no hay nada, pero en, si x va de 2 a más infinito, e y siempre tiene que ser más chico que x. Por lo tanto, y que va a partir desde 2 tiene que necesariamente plantarse en el x, ¿cierto? Y estos son los dos dominios que podemos utilizar para nuestra probabilidad. Este le vamos a llamar dominio 1 y este le vamos a llamar dominio 2. Entonces, obviamente, para a posteriori calcular las marginales, para calcular la marginal de x vamos a usar 1, para calcular la marginal de y vamos a usar 2, ¿cierto? Entonces, pero a priori cualquiera sí. ¿Pero se ve a toda la pizarra? Sí, se ve toda la pizarra. Bien. Entonces, calculemos la probabilidad. Va a ser igual. Bien. Entonces, obviamente, voy a tener e a la menos x más y, y vamos a tomar dx de y, si vamos a hacerlo en ese orden. Dx de y. Ahora, la primera integral va a ser de donde yo muevo el x. Voy a usar la primera, ¿sí? ¿Dónde yo muevo el x? Entre y más infinito. Entonces, aquí va a ser entre y más infinito. Y la segunda integral, que va a ser la del i, va a ir desde 2 hasta infinito. ¿Sí? Esa va a ser la integral que tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo nos queda esta integral? Esta la podemos separar como la integral de 2 a infinito de e a la menos i integral de i a más infinito de e a la menos x de x de... Bueno, este desarrollo está hecho en la pauta. Esto les va a dar e a la menos 4. Y esa es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que la variable aleatoria y, que a su vez sea mayor o igual que x. Esta es la integral. Ahora, a priori podemos usar cualquiera de los dos intervalos. ¿Ah? Este intervalo de acá o este intervalo de acá son todos lo mismo. La única diferencia es que voy a tener que cambiar la integral y hacer bien los límites de la integral. Pero a priori va a ser lo mismo el que más le acomode a ustedes. Entonces, tenemos eso que está. Veamos los intervalos para la otra probabilidad, ¿cierto? Porque ahora queremos calcular esta probabilidad y tenemos que hacer intervalos distintos. Entonces, para la otra probabilidad, vamos a tener lo siguiente. Vamos a llamarlo omega 2, como todos los pares x, y en R2, tales que, bueno, se cumple eso que está ahí. 2 menos y, menor o igual que x, mayor o igual, perdón, mayor o igual que x, mayor o igual que y. Entonces, nuevamente vamos a tener que visualizar cuáles son los intervalos que más nos conviene utilizar para
disminuir un poco la pega con las integrales. Entonces, ¿cómo podemos desarmar esto en primer lugar? Esto van a ser los pares ordenados x, y en R2, tales que, fíjense, yo tengo que soltar el i. Si, si yo tengo que 2 menos i es mayor o igual que i, esto implica que 2 es mayor o igual que 2i. Es decir, que i es mayor o igual, perdón, es menor o igual que 1, ¿cierto? Despejando esta desigualdad que nosotros tenemos, 2 menos i, mayor o igual que x, mayor o igual que y, entonces tenemos esta desigualdad. Y es menor o igual que 1, pero a su vez y es una variable aleatoria que es positiva, entonces tiene que ser, y tiene que pertenecer entre 0 y 1. Por ahí se tiene que mover. Entonces, si queremos soltar y, tenemos que soltarlo solamente entre 0 y 1. No se puede mover más allá, ¿cierto? Porque si no, no se cumple esa desigualdad. Y obviamente, si y está entre 0 y 1, x se tiene que mover en el rango que pertenece a cada uno, que en este caso va a ser 2 menos y, y. Ese va a ser el primer intervalo. Ahora, el segundo intervalo va a ser x, y en R2, tales que. Y ahora, si se fijan, el x es mayor o igual que y, pero mayor, o sea, menor o igual que 2 menos y, pero mayor o igual que 2i. Entonces aquí tenemos que 2 menos y, vamos a escribir al revés, x menor o igual que 2 menos y tenemos que y menor o igual que x. Tenemos esas dos cosas, ¿cierto? Entonces a priori podemos separarlo en dos conjuntos distintos, ¿sí o no? ¿Cuáles son estos dos conjuntos distintos? Un conjunto que va aquí y otro conjunto que va aquí. Entonces, para ello, vamos a soltar el x y, obviamente, para el primer caso, ¿cómo va aquí? Tenemos que x pertenece. Como y está entre 0 y 1, entonces x también tiene que estar entre 0 y 1, no se puede mover de aquí. Como x es mayor o igual que y, e y es menor o igual que 1, entonces el intervalo de x lo vamos a mantener entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar x entre 0 y 1, pero a su vez el y tiene que pertenecer entre 0 y x, ¿cierto? Ese va a ser el primer intervalo, que es el que está aquí, ¿cierto? Un poco para que lo miren. Además, porque, y podemos decir, podemos hacer un enjuague, que y es menor o igual que 1. Entonces, esto significa que. No, yo creo que con eso está bien, eso lo pueden ver. Bien. Y esto obviamente tiene que ser unido con el otro intervalo, x, y, en R2, tal que, ahora, el x se tiene que mover en partes distintas. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy restando 2 menos y. Entonces, si x está entre 0 y 1, esto no se puede hacer. ¿Sí o no? Porque tiene que ser x menor o igual que 2 menos y. Entonces, este intervalo ahora, el x se va a mover entre 1 y 2 para que se pueda cumplir las desigualdades, pero el y se va a mover entre 0 y 2 menos x, ¿sí o no? Ahí está, ¿cierto? Ese es el intervalo. ¿Por qué? Porque como yo tengo que x es menor o igual que 2i, esto implica que y es menor o igual que 2 menos x. Entonces ahí es donde se mueve el x. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bueno, sí o no, es complicado decir sí o no. Entonces ahí tenemos los dos intervalos.
Eventualmente, si usáramos esta definición, tendríamos que hacer dos integrales, ¿cierto? Un integral para este lado y para este lado, así que vamos a utilizar la primera para ahorrarnos un poco de pega. Así también no nos matamos. ¿Sí? Bien. Entonces, la probabilidad de i menos 2 mayor o igual que x mayor o igual que y va a ser igual. Vamos a hacer la forma de x de y vamos a usar e a la menos x más y vamos a tirar la integral. Entonces, la primera integral en x va a ir de y hasta... ¿Dónde está? A ver. Sí, aquí es la primera. Sí, la primera. Entonces, el x va a ir de y hasta 2 menos y el y va a ir desde 0 hasta 1. ¿Sí o no? Esa va a ser la integral que queremos resolver. Ahora bien, esta integral, ustedes la pueden volver a separar. Esto le queda la integral de 0 a 1, e a la menos integral de i a la 2 menos de e a la menos x, de x de y eso les va a dar un medio 1 menos 3 a la menos. Sí, así es como se construye, digamos, esta integral. Sí, súper. Entonces, continuo. La B nos preguntan, calcule, vamos a colocarlo acá, calcular e a la x, la esperanza de x, la esperanza de y, la esperanza de la suma y la esperanza de la multiplicación. Bien, entonces, para ello vamos a tener que realizar un par de cosas. En un segundo estoy buscando la cosa. Bien, entonces, en primer lugar, ¿cómo la función densidad es igual a e a la menos x más y, indicatriz de x mayor que 0 e y mayor que 0? Entonces, esto lo podemos separar, ¿cierto? Podemos escribirlo de la siguiente manera. Podemos reemplazar este e a la menos x y la indicatriz va a seguir cumpliéndose si separo cada una de sus condiciones. Entonces, esto va a ser la indicatriz de x mayor que 0, e a la menos y por la indicatriz de y mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, podemos separar la función densidad en dos funciones que a priori van a ser la densidad de x y la densidad de y, ¿cierto? Porque no dependen de ningún otro parámetro. Entonces a esto le vamos a llamar fxx y a esto le vamos a llamar f(i), ¿cierto? Por lo tanto, entonces ya, lo vamos a escribir. O sea, f de xx es igual a e a la menos x, indicatriz de x mayor que 0, y f de i va a ser igual a e a la menos i, indicatriz de i mayor que 0. Esas van a ser las dos que nosotros vamos a necesitar. Entonces, con estas funciones nosotros ya podemos calcular las esperanzas, ¿cierto?
Entonces era una fórmula clásica. Entonces, la esperanza de a la x va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de x por f de x de x, ¿cierto? Eso era una fórmula más que recontra conocida. Entonces, esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de x por la función que está acá arriba, ¿cierto? Que es e a la menos x indicatriz con x mayor que cero. Entonces, aquí ya podemos sacar la indicatriz, ¿cierto? La podemos dejar como en los intervalos que nosotros queremos, que va a ser de 0 a infinito, de x e a la menos x de x. Y esto les va a dar 1. Esto les va a dar 1 si lo resuelven. Bueno, es claro que como tanto x como y se comportan de la misma manera, entonces la esperanza de y también va a ser la misma, ¿cierto? Porque son idénticamente, se distribuyen de la misma forma. Entonces esto también va a ser igual a la esperanza de y, pues, aquí la vamos a colocar, se comportan de la misma manera. Entonces ahí ya tenemos harto cálculo. Bueno, análogamente, o no análogamente también, así sabemos que la esperanza es lineal. Entonces la esperanza de x más y va a ser igual a la esperanza de x más la esperanza de y, que va a ser igual a 2, ¿sí? Porque la esperanza es lineal. Y además, la gracia está en que, como la función densidad del vector aleatorio se puede escribir como la multiplicación independiente de cada una de las variables aleatorias, la función densidad, entonces las x e y van a ser variables aleatorias independientes, ¿sí o no? Vamos a darlo aquí. Y x e y son independientes, puesto que se pueden escribir, el vector aleatorio se puede escribir como una multiplicación de sus densidades, el producto de sus marginales más bien. Entonces esto implica que la esperanza de la multiplicación de dos variables aleatorias independientes es igual a la esperanza de la multiplicación de cada una, que es igual a. Y ahí ya tenemos el ejercicio. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué nos dice la P2? La P2 dice: en una tienda de compra y venta de vehículos se paga una cantidad de X por auto y los venden en una cantidad de Y, con X e Y variables aleatorias que tienen la siguiente densidad conjunta. Entonces tenemos F de XY de X, Y igual a X partido por 36 o 0, si 0 menor que X menor que Y menor que 6, y si no, 0 en otro caso, ¿cierto? 0 en otro caso. Bien, entonces, veamos primero. Ver marginales y veamos si son independientes. Veamos si son independientes. Bien, entonces, para ello, obviamente, vamos a tener que nuevamente estudiar los dominios, ¿cierto? Entonces, tenemos que, para calcular la marginal de X, vamos a tener que tomar el dominio de X donde soltamos el X. Entonces, vamos a tomar el dominio de X, ¿cierto? Va a ser igual a todos los pares X, Y en R2, tal que yo suelto el X, ¿sí?
Y por lo tanto, por la forma en que yo distribuí, y va a estar entre X y 6, ¿cierto? O sea, va a ser y perteneciente entre X y 6. Entonces ahí tenemos el primer intervalo. Y el segundo intervalo, para después calcular la marginal de I, significa que tenemos que soltar el I. Entonces, en este caso, el I va a pertenecer a 0,6, pero al revés, el X está acotado por el I. Entonces, necesariamente, el X va a pertenecer o va a estar entre su cota inferior y su cota superior, que en este caso es el I. ¿Cierto? Entonces, estos van a ser los dos dominios que nosotros vamos a utilizar para calcular los máximos. Bien. Entonces, con esto, bueno, el título no lo borro porque pasa gente y no quiero que crean que estoy como loco haciéndole clase a la silla. No hay nadie, así que, para que no crean que estamos grabando así. Bien, entonces, así, la marginal de X va a estar dada por la integral en el dominio de X que nosotros ya miramos acá arriba, ¿cierto? De la conjunta, ¿cierto? De hecho, a ver, una aclaración importante. Que en este caso la conjunta está definida en una función por tramo, cero en otros casos. Esto es como una indicatriz, si quieren verlo. ¿Ah? Porque esto sería como, esto es igual a x partido por 36, indicatriz de eso. Si no les gusta esa manera de escribir. Un comentario. Bien. Entonces, con esto me va a quedar que esto es igual a la integral de ¿dónde? Como estamos trabajando con DI, y me tiene que saltar un X, ¿cierto? Porque nosotros estamos calculando la marginal de X, entonces me tiene que dar algo en función de X. Ocupo en la variable Y, pero en el dominio de X. Y en el dominio de X Y va entre X y 6. ¿Sí o no? Entonces va a ser X hasta 6 de X partido por 36 de X. ¿Sí o no? Y esto va a ser igual a 6 menos X, X partido por 36. Y eso, obviamente, tenemos que agregarle la indicatriz de Y. Perdón, la indicatriz de X. ¿Cierto? Porque es donde vive el X. Es lo que a mí me va a saltar y lo que me va a ayudar porque el X estaba entre 0 y 6. ¿Sí o no? No salía desde otra forma. Entonces, tenemos que continuar con el otro. Tenemos que continuar con el otro. Ahora bien, para la marginal de Y, esto va a ser la integral de DI de la conjunta, pero con respecto a X, ¿cierto? Va el intervalo donde se mueve X en el DI, y X se mueve entre 0 y. Entonces esto va a ser la integral entre 0 y de la conjunta, que era X partido por 36, de y eso les va a dar simplemente Y cuadrado partido por 72, indicatriz de 0,6 de Y, que es donde se movía el Y en primer lugar, ¿cierto? Y cuadrado partido por 72. Bueno, y también nos pedían, ahí tenemos los dos marginales, nos pedían ver si estas eran independientes. Entonces, para ver si son independientes, tenemos que ver si la multiplicación de las marginales me da la conjunta. Bueno, y la descripción ya nos va diciendo que no, ¿cierto? F de X, X, F de Y va a ser igual
a 6 menos x partido por 36, indicatriz de 0,6x por y cuadrado partido por 72, indicatriz de 0,6y, que es distinto a la marginal inicial que nos habían dado cada una de las que nos había dado el problema, ¿cierto? Entonces es distinto, automáticamente x e y no son independientes. X e y no son independientes. Sí. Muy bien. Y ahora nos dicen la pregunta B. ¿Cuál es el valor esperado de la ganancia? ¿Cierto? Valor esperado de la ganancia. Eso es lo que me dice. Ahora, es más o menos sencillo ver que la ganancia será la venta menos el costo. Y la venta era Y y el costo era X. Entonces, tenemos que la ganancia es igual a la venta menos el costo. ¿Sí o no? Entonces esto implica que la esperanza de G va a ser igual a la esperanza de Y menos X. Y ya sabemos que la esperanza es lineal. Por lo tanto, esto va a ser igual a la esperanza de Y menos la esperanza de X. Y bueno, y el menos sale intuitivamente como un parámetro lambda. Bien, calculando por separado, la esperanza de Y va a ser igual a la integral de donde vive Y, que es de 0 a 6, de Y veces la marginal de Y, ¿cierto? Que era Y cuadrado partido por 72 de Y. Bueno, esta integral les da 9 medios, y de la misma forma, la esperanza de X es igual a la integral desde donde se mueve X de X por la marginal de X, y la marginal de X era este corcho de aquí. Era 6 menos X partido por 36 de X. Y esto, bueno, con los calculitos de cálculo diferencial, esto les va a dar 3. Por lo tanto, la esperanza de G, la esperanza de la ganancia, va a ser la esperanza de Y, 9 medios menos 3, ¿cierto? Que es igual a 2 por 3, 6, son 3 medios. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos lo que. Vamos con la pregunta 3. ¿Dudas, consultas? No hay nada. Nadie puede hacer dudas. B3. Bien, aquí vamos a utilizar entonces el método del jacobiano. Ahí vamos a tener que calcular algunas derivadas, así que puede ser un poco grueso. Entonces tenemos X e Y, variables aleatorias independientes, y con ambas exponenciales de parámetro lambda, ¿cierto? Tenemos esas dos. Entonces, la primera dice, utiliza el método del jacobiano para calcular la densidad conjunta del vector U, B, tal que U es igual a X partido en X más Y, y B es igual a X más Y. Entonces ahí tenemos, ya podemos empezar a hacer cositas para calcular. Déjenme cambiar la tiza porque... A ver, no sé qué tan bien se ve el rojo. Uy, no, se ve pésimo. Y seguir con blanco. Ah, que hay más tiza. Entonces, tenemos ese vector de ahí, vamos a utilizar el método del jacobiano entonces para calcular. Entonces, claramente, en primer lugar, las marginales
X e Y son las dadas por la exponencial, ¿cierto? Son variables aleatorias exponenciales. Por lo tanto, el f de xx va a ser igual a lambda e a la menos lambda x, indicatriz de 0, más infinito de x. Y lo mismo para el y. Se va a hacer f de y igual a lambda e a la menos lambda y, indicatriz de 0, más infinito de y. ¿Sí o no? Ahí tenemos ambas exponenciales que nos van a ayudar ahora a calcular algunas cosas. Están más grandes. Bien, la gracia está en que nosotros sabemos que X e Y son variables aleatorias independientes. Entonces, la conjunta va a ser simplemente la multiplicación de estas dos cosas. Entonces, esto implica por independencia de que la conjunta va a ser igual a f de xx, f de y, que va a ser igual a todo este corcho. O sea, lambda cuadrado e a la menos lambda x más y, indicatriz de 0, más infinito de x. ¿Cierto? Esa va a ser la... Separemos esta indicatriz para que no... Indicatriz de 0, más infinito. Entonces ahí tenemos ambas cosas. Ahora bien, para nosotros utilizar el método jacobiano tenemos que darnos una función h, ¿cierto? La famosa función h, la cual vamos a definir en los espacios correspondientes de donde está x y donde está y. Entonces, definamos h, que va a ir de 0, más infinito cuadrado a valores en 0, más infinito cuadrado, ¿cierto? Que es donde viven las variables. Definida por h, que toma valores en x, y te entrega el vector v, ¿sí? Te entrega el vector v, que es este vector con estos parámetros. Es decir, el vector v es un vector que tiene el h1 de x, y un h2 de x, y. Y el h1 y el h2 son los que definimos anteriormente. Entonces, este simplemente es el vector x partido por x más y el vector x más y. Tenemos ese vector ahí. Entonces, esa es nuestra función h. Entonces, en primer lugar, esto es casi como una receta lo que hay que hacer. Hay muchas cosas, o sea, no una receta, pero es bastante estándar lo que hay que realizar en cada uno de estos procedimientos. Entonces, luego ahora lo que tenemos es que despejar x y despejar y. ¿Por qué? Tenemos u igual x partido por x más y b igual x más y. Si ustedes despejan este sistema de ecuaciones, les va a dar que x es igual a u por b, e y va a ser igual a b por 1 menos u. ¿Sí? Si ustedes despejan un sistema de ecuaciones, esto lo reemplazan por b, multiplican por u y tienen el x, y después lo reemplazan en el otro lado. ¿Cierto? ¿Qué más? Bueno, claramente esta función es biyectiva. Esta función h es biyectiva, lo pueden probar, no hay problema. Una función biyectiva. Y obviamente tenemos que hacer un análisis de signo ahora respecto a las indicatrices. ¿Por qué? Porque la indicatriz de 0, más infinito de x y la indicatriz de 0, más infinito de y tienen que ser igual, las tenemos que transformar a indicatrices de u y las indicatrices de b. Bueno, claramente la indicatriz de b no va a cambiar, ¿cierto? Porque la indicatriz de b es x más y, entonces no va a pasar nada. Esto se va a mantener como la indicatriz de 0, más infinito en b. Eso hasta el momento no cambia. Pero la indicatriz de u sí va a cambiar, porque es x partido por x más y. En este caso, si yo el x lo tiendo a infinito, esto se va a 1. ¿Sí o no? Esto tiende a 1. Por lo tanto, este número, el u, va a estar siempre entre 0 y 1.
Entonces la indicatriz va a quedar entre 0 y 1 de U, ¿cierto? Tenemos que ver dónde se mueve el U respecto a cómo yo voy moviendo X y moviendo Y, ¿cierto? Esto va a tender a U. Entonces, tenemos que calcular ya ahora jacobiano. Se llama el método jacobiano, tenemos que calcular jacobiano. Mucho por de aquí. Entonces, tenemos que calcular el jacobiano de la función h. El jacobiano de h de x, y va a ser igual a, y lo bien grande, la derivada de h1 con respecto a x y la derivada de h1 con respecto a y. Luego, la derivada de h2 con respecto a x y la derivada de h2 con respecto a y. Y después tengo que calcular el determinante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser igual a esto? Tenemos h1, que es la función que está acá arriba. ¿Se alcanza a ver todavía en la pantalla? Sí, se alcanza a ver todavía. X partido por x más y. Y yo les voy a dar los resultados para que no tengamos que estar buscando. Esto es x partido por x más y cuadrado. Esto va a ser menos y partido por x más y cuadrado. Y esto te va a dar 1 y 1. ¿Cierto? Son la función, el h2 más sencillo porque es puro x más y. Y el otro tienen que derivar. Si calculamos el determinante, entonces, si calculamos el determinante del jacobiano, bueno, esto le va a dar, si se acuerdan, sería esto por esto menos eso por eso. O sea, simplemente les va a quedar x partido por x más y cuadrado. Como tengo un menos, me queda más y partido por x más y cuadrado, que esto es 1 partido por x más y. ¿Sí o no? 1 partido por x más y. Bien, entonces, ahora sí, por el método del jacobiano, por el método jacobiano, ¿cómo va a ser? La densidad conjunta de V va a ser igual a la conjunta de x, y multiplicado por el jacobiano. Perdón, por 1 partido en el determinante del jacobiano. Reemplazando esto, teníamos que esto era lambda cuadrado e a la menos lambda x más y por 1 partido en el determinante, es decir, por x más y, ¿cierto? Por x más y. Ahora, tenemos que reemplazar ahora. Nosotros sabíamos que x era igual a u por b e y era igual a b por 1 menos u. Entonces tenemos que reemplazar esas dos variables acá. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar lambda cuadrado e a la menos lambda. El x será v más el y que era b menos v por lo mismo de acá. V más b menos v. Que era simplemente reemplazar esto acá. Se me van los v, se me van los v, y me queda lambda cuadrado e a la menos lambda b por b. Y ahora se preguntan, ¿qué pasa con las indicatrices? Las indicatrices las tenemos que agregar, que era simplemente la indicatriz de 0,1 en u y la indicatriz de 0, más infinito. Y ahí tenemos lo infinito. No hay mucho más que añadir. Bien. Entonces, ahora necesitamos calcular las marginales. Esto en la B nos piden calcular las marginales de cada uno. Marginal de 1, marginal de 2.
Entonces, ve, calculemos las marginales. Para calcular las marginales, entonces, el FU de U va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la conjunta con respecto a la variable B, porque me tiene que saltar el U. No me puedo comer el U acá, tiene que saltar. Entonces, esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de lo que acabamos de calcular, que es lambda cuadrado e a la menos lambda B, B, indicatriz de 0,1 de U, indicatriz de 0, más infinito de B. De B. ¿Cierto? Bueno, si lo reordenan esto, les queda lambda cuadrado indicatriz de 0,1 de U, integral de donde se mueve B, que es 0 infinito, de E a la menos lambda B de B. Esa es la integral que les queda. Bueno, y esto, si ustedes lo resuelven, les va a quedar simplemente la indicatriz de 0,1, que es como un uniforme. Se hace un procedimiento totalmente análogo, y ustedes pueden verificar que la marginal de B, usando el mismo procedimiento, es lambda cuadrado BE a la menos lambda B, indicatriz de 0, más infinito de B, así. Entonces aquí ya van a tener ambas densidades marginales a raíz de la conjunta que nosotros calculamos acá. Era esta completada. Bien, por último, para la C, tenemos que ver si estas cosas son independientes. Entonces, para que sean independientes hay que recordar que el producto de las marginales tiene que ser igual a la conjunta. Entonces, multipliquemos ambas marginales. F de U, F de B va a ser igual a lambda cuadrado B e a la menos lambda B, indicatriz de 0, más infinito de B por la marginal de U, que era esta que está aquí, que es simplemente la indicatriz de 0,1. Entonces, la verdadera pregunta es, si es igual a la conjunta, ¿dónde está la conjunta? Aquí está la conjunta. No sé si la pueden ver a la vez. Sí, sí se puede ver. ¿Es igual a la conjunta? Piénsenlo un minuto, piénsenlo un minuto. Y la respuesta es que sí. Entonces, si ustedes se fijan, es igual a f de u, b de v. Por lo tanto, u y b son térmicas. Bien, creo que va a estar un poco más de ejercicio porque tanto la P4 como la P5 son básicamente lo mismo. Si ustedes lo pudieron revisar ahí, hay que variar aleatorios independientes con distintas distribuciones y hay que hacer exactamente los mismos argumentos, calcular los jacobianos, hacer la función h y hacer un par de cosas adicionales. Así que es más o menos siempre lo mismo. Bien, espero que les haya ayudado este video, ojalá no haya quedado tan larguirucho, creo que son como 50 minutos, así que les pueda servir para estudiar. Cualquier cosa, cualquier consulta de la guía de ejercicio y de la guía de ejercicio resuelto, nos mandan un correo y ahí estamos al contacto a ver qué sucede con el control. Así que eso, bueno, aquí los de la grabación del computador les digo adiós. Y los del Zoom, bueno, los que quieran, hayan visto la grabación por Zoom, también me despido, nos vemos. Adiós, adiós, chao, chao.